El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 52 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas del día de hoy. Vamos a hablar precisamente sobre el proceso electoral. Estamos ya con Mónica Hernández. Ella es coordinadora del colectivo Nosotras por la Democracia, que es también un organismo que ha pedido y ha exigido transparencia en este proceso electoral. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Mónica. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos y todas. Muchas gracias a usted por su tiempo, por esta entrevista. Bueno, inicio preguntándole cómo ven precisamente el panorama electoral, la última actuación del Consejo Nacional Electoral que no dio paso a los pedidos de reapertura de las urnas, tal como se habían establecido dos candidatos. ¿Cómo ven ustedes todo este proceso? Han exigido también a través de un comunicado transparencia en todo el proceso electoral. Bueno, nosotras por la democracia nos sentimos profundamente decepcionadas por la actuación de todos los actores sociales que han intervenido en el proceso electoral de este año. Nos sentimos decepcionadas de que un acuerdo al que se llegó hace unos días, el día viernes, y que le dio un respiro a los ecuatorianos y ecuatorianas, que le dio la esperanza de que la tranquilidad se retomara en el país, resulta que no va a ser cumplido o ha sido incumplido por todas las partes que se involucraron en ese acuerdo. Eso nos hace sentir profundamente decepcionadas, nos hace sentir que no hay una institucionalidad y nos hace ver que lo que mal empieza, mal acaba. Definitivamente el Consejo Nacional Electoral, durante su accionar, nos dio muestras a todos y a todas de su falta de seriedad y de falta de responsabilidad. Y tal vez los ciudadanos debimos ser más proactivos y evitar que un Consejo Nacional Electoral en esas condiciones llegara a manejar un tema tan sensible como el proceso electoral actual. Ahora, quisiera hacerle precisamente en este contexto, ¿por qué un acuerdo entre dos candidatos podría generar que la autoridad del CNE acatara dicho acuerdo, aunque no estuviera precisamente en el marco de lo legal, de la ley? Bueno, ese acuerdo se dio en el espacio de una reunión con los consejeros del Consejo Nacional Electoral, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana puede pensar que es un acuerdo serio. ¿Sí? Si quien está presidiendo, si quien está dando la palabra es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues todos pensamos que eso le daba seriedad a los acuerdos, a las decisiones que se tomaran. Pero ¿Quién iba a pensar es la seriedad y otra ya que está en la normativa? Adelante, continúe. ¿Perdón? Le decía que una cosa es la seriedad y otra que esté dentro de la normativa, pero continúe. Pero ¿quién iba a pensar que en un espacio donde están los consejeros electorales se tomen decisiones que contradicen la normativa? ¿Perdón? Si están ellos justamente para hacer cumplir las leyes, para hacer cumplir el código de la democracia. Entonces, ese era el momento de explicar a los candidatos, especialmente a quien está reclamando, ese era el momento de explicarles el procedimiento y no dejar que avanzaran en un acuerdo que, como se ve ahora, es improcedente. O sea, es decir que el error estaría en el momento en el que se establece esta reunión. Ahí tenía la autoridad electoral que precisamente decir, a ver, se puede hacer cualquier cosa, pero dentro del marco de la ley. Ustedes con este acuerdo, o sea, explicarles dentro de ese contexto para que no haya todo este tema adicional y que ahora se ha vuelto pues y que ha terminado incluso en cruces de palabras en la red social Twitter entre ambos candidatos. Así es que el error fundamental en todo el proceso es que el CNE no ejerza la rectoría del proceso electoral.
no tome las decisiones y no valore todo el esfuerzo que han hecho los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire usted, ahora se están viendo en los hospitales de Quito, de Guayaquil, las consecuencias 11 días después de que los ecuatorianos y ecuatorianas fuimos a las urnas, cumplimos con nuestra responsabilidad. Sucede que los hospitales están atestados, algunos a su máxima capacidad. Nosotros cumplimos nuestra responsabilidad ciudadana de ir a dar nuestro voto y el Consejo Nacional Electoral no está cumpliendo con sus responsabilidades. Han pasado ya 11 días y no se han proclamado los resultados. Es ahí, entonces, donde el CNE es el primero que incumple y da lugar a todas estas actuaciones que no hacen más que convulsionar a nuestra sociedad. Porque, como usted dice, ahora un candidato declara en contra de otro, ofende a otro, el otro candidato parecería que no quiere cumplir, y eso solo nos pone en zozobra, cuando los ecuatorianos y ecuatorianas estamos tratando de sobrevivir ante una crisis que parece que las autoridades no sienten, que parece que no les hace mella, no les importa. Mónica, ustedes en el comunicado precisamente que pues que publicaron, que lo hicieron público, señalan que ustedes piden la transparencia electoral, incluyendo la aprobación de la solicitud que fue presentada por el candidato Yacu Pérez, de recuentos voto a voto en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. ¿Legalmente se puede hacer? ¿Cuál es ahí la traba que ve el CNE para que no dé paso, como no lo hizo, porque no dijo que sí ni que no, simplemente no hubo ahí el paso? ¿Por qué no se lo hace y cuál sería en esta coyuntura, ya en este momento, el pedido de ustedes, de su organización, para la transparencia de este proceso electoral? Nosotras por la Democracia pide al CNE que active todos los mecanismos legales. Y aclaro eso, no estamos pidiendo que actúen en contra de la ley o como no está previsto en la legislación ecuatoriana. Pedimos que activen todos los mecanismos legales para que se pueda dar paso a una solución y, de ser necesario, abrir las urnas en esas provincias o en todas las que sean necesarias. No somos nosotros, no somos los colectivos sociales los que le dice cómo debe actuar a un organismo colegiado que tiene una legislación clara al respecto. El problema está que parece que el Consejo Nacional Electoral no está actuando bajo sus propias normas. Además, no está actuando pensando en el país y en la democracia. ¿Y entonces cómo está actuando? ¿Bajo las normas de quién? ¿Perdón? ¿Cómo está actuando entonces? ¿Bajo las normas de quién? La norma es solo una, es el Código de la Democracia. No está actuando bajo la norma. Entonces, lo que podemos pensar, lo que nos da para pensar, es que parecería que se actúa de acuerdo a intereses mezquinos, a intereses de ciertos grupos que realmente no están pensando en el Ecuador, en el beneficio de tener ya un proceso electoral transparente. Entonces, a todos nos deja en incertidumbre, nos falta confianza en el Consejo Nacional Electoral. El hecho de que 5 personas no se puedan poner de acuerdo no puede ser posible. No es lo que queremos los ecuatorianos y ecuatorianas, por eso exigimos que haya transparencia de acuerdo con las normas. Usted nos ha señalado, por ejemplo, y quisiera preguntarle, cuando el candidato Yacu Pérez presenta algunas actas con inconsistencias, ¿ustedes consideran que es prudente abrir las urnas, como lo han señalado? ¿Es prudente hacerlo dentro del marco de la ley que ustedes han dicho? Pero
considerando que no es que se haya presentado una gran cantidad de inconsistencias, o sea, ¿cuál sería ahí el camino que ustedes señalan para que se pueda hacer todo esto dentro del marco de la ley y que precisamente se logre el objetivo, que es que se vea que no hay ninguna duda y que se muestre un proceso electoral transparente, que es lo que pide el Ecuador? Sí, bueno, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral debería proclamar los resultados, porque eso es lo que dice la norma, que a los 10 días, pasado uno más, a los 10 días el Consejo Nacional debe proclamar los resultados y entonces los candidatos que se sientan afectados pueden presentar sus reclamos. Pero a la vez no se entiende por qué entonces, si el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con proclamar los resultados, se dice que el candidato no ha presentado las pruebas. ¿Y cómo el CNE pretende que se presenten pruebas cuando no pone a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria para determinar las anomalías que pueda haber en el proceso? Considerando también entonces este contexto, quisiera repreguntarle ahí, ¿esto no estaría sentando un mal precedente para que cualquier candidato sin un sustento quiera que se abran las urnas? Porque en el Ecuador es el país del fraude, todos los candidatos todo el tiempo constantemente están señalando que ha habido fraude. Esto ha sido pues y se ha visto a lo largo de los procesos electorales en nuestro país, entonces ¿no se estaría también sentando por ahí un mal precedente? Se sentaría un mal precedente si no se cumple, como digo, número uno, con proclamar los resultados. Número dos, con permitir que todos tengamos la información sobre lo que ha pasado en cada junta electoral, que se pueda transparentar las actas. Esa información es obligación del Consejo Nacional Electoral hacerla disponible para todos los ciudadanos, incluso para que cada uno de nosotros pueda saber qué es lo que pasó con su voto. El no hacer eso es sentar un mal precedente. También el no proclamar los resultados dentro de los plazos es sentar un mal precedente. Aquí quien rige el proceso es el Consejo Nacional Electoral. Por eso es su responsabilidad. Se le está responsabilizando a estas 5 personas y en especial a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamay, de todo lo que pueda ocurrir. Parece que no tiene una conciencia de su papel histórico en estos momentos. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos mirando su actuación. Ya nos parece algo fuera de toda pudor y de toda capacidad de vergüenza que puede tener un funcionario haber cometido los errores que ha cometido, como el de hablar de resultados sin tener certeza cuando hay un empate técnico. Ya cometió ese error, que todos podríamos pensar que por pudor y por vergüenza debió haber renunciado, pero parece que las autoridades en nuestro país no se manejan así, no tienen vergüenza de los errores enormes que cometen. Esos son malos precedentes. Ahora, quienes participamos como candidatos en un proceso electoral, tenemos el derecho de reclamar si nos sentimos o si se sienten pues que han sido objeto de un fraude. Ahora también quisiera preguntarle su criterio respecto a, porque hemos hablado precisamente de los errores que ha cometido el Consejo Nacional Electoral, un organismo muy venido a menos que pues precisamente por ese lado es mi pregunta, la poca credibilidad que tiene este organismo. ¿Cómo lograr que se confíe en un proceso en el que el organismo está tan cuestionado? Definitivamente en la situación actual no va a haber otra forma de generar confianza que el hecho de abrir las urnas, que el hecho de que haya una total transparencia y hacerlo con celeridad. No puede esperar el CNE ni un día, ni una hora siquiera. El pueblo ecuatoriano necesita conocer con transparencia y, diría yo, en su totalidad, el resultado de las elecciones.
necesita, para que la democracia salga fortalecida de estos terribles momentos, conocer con transparencia cuál fue la votación que cada uno de los candidatos, hablo de todos, que cada uno de los candidatos que se presentaron como presidente y vicepresidente tuvieron. ¿Cuál es la cantidad? Ya no se trata solo del candidato Yacu o el candidato Lazo. Necesitamos total transparencia. En este contexto y la posibilidad, usted nos ha señalado que lo ideal sería que se publiquen ya los resultados. ¿Cuál sería entonces ahí el camino a seguir por parte de los candidatos que no estén de acuerdo? Las impugnaciones tal vez, ¿cuánto tiempo va a llevar este proceso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y se va a aportar entonces a la transparencia cuando ya no se dio el paso a que se abran las urnas? No puede haber transparencia sin que las urnas se abran. Y tampoco puede haber, tampoco se está dando la posibilidad a los candidatos de hacer sus reclamos sin tener toda la información. La misma OEA ha conminado a la presidenta del CNE, Diana Tamay, a que haya total transparencia en la publicación de los datos. Así que eso es lo que esperamos todos, que el CNE publique los datos, publique la información. El candidato Pérez, a través de una entrevista que escuché ayer de la señora Manuela Pic, han establecido ya miles de ejemplos de anomalías que han encontrado con la participación de voluntarios. Así que esas anomalías se tienen que presentar también por parte del candidato de la forma en que lo requiere la normativa. Es decir, nadie puede estar por encima de la norma. Lo que nosotras por la democracia pide es justamente la responsabilidad de todos los actores, respetando las normas y asegurando así un proceso transparente y asegurando así que mantengamos nuestra democracia, que realmente está muy debilitada y no entienden que está casi herida de muerte. De ahí la responsabilidad de todos y cada uno de los actores comprometidos en este proceso. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Muchas gracias a usted. 8:10 a.m. Estábamos dialogando con Mónica Hernández, ella es coordinadora del colectivo Nosotras por la Democracia, hablando precisamente de la transparencia del proceso electoral.